Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de libros pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal está su mes de agosto? ¿Qué tal les fue? Espero que la hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Sé que no estamos en la mejor disposición para disfrutar este mes, pero hay que intentarlo, hay que ser positivos, hay que disfrutar el día a día y pues tenemos este podcast para echar el cotorreo, para platicar, para distraernos un poco de este tema de el bicho este que todos sabemos cómo se llama. Así que vamos a relajarnos y vamos a disfrutar este podcast. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con el primer tema de este episodio. Cualquier persona que escribe tiene el sueño de que su historia sea muy conocida. No importa que escribas por gusto o por trabajo, al final todos los escritores quieren lo mismo, que sus historias sean leídas. Y en algunos casos hasta desean ser publicados por una editorial. Está muy bien. Sin embargo, al enviar sus manuscritos a las editoriales, los escritores novatos, los escritores nuevos, se topan con una de las desgracias más grandes y destructivas de todas. Así es, el rechazo. Ese es el tema de hoy. El primer tema de este episodio es el rechazo editorial. Vamos a hacer un caso imaginario para ponernos en contexto, ¿les parece? Imaginemos que somos un chico llamado Anguiano. Vamos a ponerle Anguiano. Anguiano es un lector asiduo, lee todo el tiempo y ama las buenas historias. La literatura le atrae lo suficiente para que un día se siente en su escritorio con su computadora y se ponga a escribir una historia. Él siente que ha leído lo suficiente, que ya entiende cómo son las bases de la literatura y dice, órale va, voy a escribir una historia. Tras varios meses escribiendo su historia, más uno extra para corregir sus errores y detalles de su primer libro, esta historia está completa. Vamos a decir que es una historia de terror, lo que escribió Anguiano, porque en este podcast amamos el terror. Entonces, este Anguiano, como decimos aquí en México, se siente bien salsa, se cree que se las sabe todas, y le envía su manuscrito ya corregido a una editorial. Vamos a ponerle a esta editorial XYZ, así rápido. Entonces la editorial XYZ es una editorial, digamos, mediana, no es de las más reconocidas, pero su nombre está presente en muchos lados, y recibe el manuscrito de este chico Anguiano, con información de él y todo esto, ¿no? Los meses empiezan a pasar y Anguiano sigue súper contento de que escribió un libro, ya hasta empezó a imaginarse su merchandising, que Netflix le va a hacer una película a su libro, y está bien, ¿no? Está bien, se vale soñar, somos Anguiano. Está contento, escribió un libro y está bastante feliz. Digamos que envió su libro en el mes de febrero, entonces el tiempo pasan los meses, marzo, abril, mayo, junio, hasta que en noviembre le llega una respuesta de la editorial XYZ. ¿Y qué creen? ¿A que no se imaginan qué fue lo que le dijo la editorial? La editorial le responde que su libro no cumple los requisitos adecuados para ser publicado en su catálogo de libros. Entonces Anguiano se desanima muy feo porque pues él siente que su libro no es bueno, que ninguna editorial lo va a querer así y que es mal escritor y todo esto, ¿no? Y ahora que ya tenemos todo este contexto de Anguiano, es aquí donde nos apegamos a la realidad. ¿Quiénes de los que estén escuchando este podcast en este momento no se han sentido como Anguiano alguna vez? Yo sé lo horrible que es escribir un libro, dedicarle tu tiempo y dejarte la piel para escribir una historia que tú tienes fe que funciona. Pero la verdad es que muchas veces la emoción nos hace cegarnos de esta realidad. La emoción de que escribimos una historia y que nos parece buena es lo que provoca que muchas veces no veamos lo que realmente está sucediendo. Primero hay que dejar en claro una cosa, y perdón si sueno algo fuerte, pero tienes que tener en cuenta que tu historia no es especial. Ojo con mis palabras, no dije que sea mala, dije que no es especial. No estoy demeritando a ningún trabajo y tampoco a ningún escritor. A lo que quiero llegar es que así como tú piensas que tu historia vale millones para las editoriales, hay como 1000 escritores más allá afuera que piensan lo mismo. El hecho de que una editorial rechace tu trabajo no implica que sea malo o que no debas dedicarte a escribir. La mayoría de las veces el rechazo editorial
sucede porque simplemente tu historia no es adecuada para ellos. Sí, duele ese rechazo y tienes derecho a sentirte mal. El fracaso no le gusta a nadie, eso todos lo saben. Pero no implica que por un rechazo te des por vencido. Pero ¿qué pasa con aquellas situaciones en las que envías tu trabajo a más de 3 editoriales? O en casos extremos a 20 editoriales y no te acepta ninguna. Bueno, el hecho de que 20 editoriales te hayan rechazado no es motivo para sentirte mal. Al contrario, deberías sentirte halagado. Verás, Stephen King, antes de ser un escritor ultra reconocido, tenía en su casa un clavo en donde ponía todas las cartas de rechazo que le llegaban de las editoriales. Al juntar más de 30 cartas de rechazo y teniendo en cuenta que su clavo estaba a punto de caerse, lo que dijo fue, bueno, necesito un clavo más grande. Otro caso, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, tenía demasiadas cosas en contra. No le aceptaban los libros porque era una escritora mujer, porque eran libros para niños, porque no vendían, etc. Y las editoriales no paraban de decirle que no querían publicarla por las razones que ya les comenté. Es más, un caso que ni siquiera tiene que ver con libros. La banda Los Beatles. A esta banda los rechazó una vez una discográfica por decir que no tenían futuro y que su música no iba a vender. ¿Qué tienen en común los 3 casos que mencioné? Que hoy en día, esos 2 escritores y los Beatles son ultra reconocidos en su medio. Stephen King gana millones con sus libros y con sus películas que adaptan sus libros. J.K. Rowling tiene un parque temático basado en su franquicia de Harry Potter. Y los Beatles son recordados por los amantes de la música como leyendas. A lo que quiero llegar es que un solo rechazo o varios no son un impedimento para que llegues lejos. Si no tienes los medios para escribir, los buscas. Si no te llega la inspiración, la buscas. Si no tienes los medios para publicar, los buscas. Sobre todo hoy en 2020 hay muchos métodos para publicar incluso sin editorial. El chiste es que tengas las ganas, la motivación de hacerlo. Pero, sí, hay un pero, aunque este mensaje motivacional es bonito, hay que dejar en claro una cosa. Si consigues publicar y la gente opina que quizá tus libros no son tan buenos y esos comentarios son constantes en todos tus libros, pues algo es evidente. Escribir no es lo tuyo. Desgraciadamente, escribir no es para todos. Y eso sucede en todos lados. En la ingeniería, en el arte, en la televisión, en todo. En todo. Hay veces que debes tener claro cuáles son tus límites. No es que seas malo escribiendo. Solo escribir no es para ti. Está bien perseverar, pero si el público no termina de aceptar lo que escribes es porque entonces sí hay algo mal en lo que escribes y tienes 2 opciones. Intentar arreglarlo y mejorar, o considerar tus opciones, saber quién eres realmente, a qué te dedicas y entender que escribir no va contigo. Y tampoco es motivo para desanimarse. Hay más cosas en las que quizá eres bueno. Y si quieres dedicarte a algo relacionado a los libros, no necesariamente tienes que ser escritor. Hay muchos otros trabajos relacionados a la literatura que te pueden gustar. Como decimos en México, cuando no te toca ni aunque te pongas, y cuando te toca ni aunque te quites. Por último está algo que a nosotros como escritores ya no nos toca decidir. Esto lo deciden las editoriales por sí mismas. No sé qué tomarán en cuenta para elegir esta decisión o no. Y es algo que en varios podcasts donde se habla sobre rechazo editorial no he escuchado que se comente y yo quiero hacer mención a ello. Recuerden que es mi opinión, todo lo que han escuchado hasta ahora es mi opinión. Puedo estar bien, puedo estar mal, eso dependerá de ustedes, pero es mi opinión. ¿Recuerdan que en uno de mis podcasts pasados yo mencioné que las editoriales son una empresa? Bueno, ese es uno de los motivos por los que también una editorial te puede rechazar. Ellos pueden leer tu historia y pueden decir, esta historia no es redituable para mí. Ojo con las palabras, vuelvo a lo mismo, no significa que sea una mala historia. Significa que no va a generar los ingresos suficientes para poder mantener la publicación de ese libro. Porque sí, tengo amigos que han enviado sus libros a sus editoriales, les han dicho que son buenas historias, pero que quizá para el sector al que va dirigido no va a vender tanto, o quizá para el público de esa editorial no va a ser tan llamativo.
y es una razón por la que los rechazan. Entonces, vuelvo a lo mismo. Perdón que sea un poco reiterativo, pero creo que hay que recalcarlo. Las editoriales son empresas, necesitan generar ingresos, tienen a gente trabajando que tiene que darle de comer a sus familias. Por ende, es un poco lógico que las editoriales decidan qué publicar y qué no siempre y cuando venda. Yo sé que hay mucha gente que escribe por pasión y dice, ok, no importa si yo no vendo mucho, solo quiero publicar mis libros, quiero cumplir este sueño por gusto. Está muy bien, pero recuerden que las editoriales no lo van a ver así. Una solución a esto quizá podría ser que cheques muy bien a qué editorial le estás enviando tu libro. Obviamente, cuando tú escribes algo, no le envías así a lo loco, así de, la primera editorial que encontré, le voy a enviar mi libro. No funciona así. Si tú escribes una historia de terror como Anguiano, tienes que buscar una editorial que publique libros de terror y, si es posible, investiga si pueden publicar libros enfocados en la temática de terror que tú publicas, porque también recuerden que dentro del terror hay muchos géneros y no es lo mismo una historia de asesinos a una historia de monstruos, etc. Esto lo comento porque es algo que los escritores nuevos tienen que tener muy en claro si le envían su manuscrito a las editoriales. Hay una alta probabilidad de que ellos vean que tu historia no vende y te rechacen. No te desanimes, hay muchos otros métodos en el 2020 para publicar, demasiados. Así que no es motivo para que el rechazo de una editorial te impida ser escritor. Como conclusión, no desesperes si las editoriales te rechazan 1 o 1000 veces. En algún momento podrás demostrar que tienes algo grande entre tus manos. Solo basta con que perseveres y algún día llegarás lejos. Pero si aún con tus libros publicados no tienes un buen recibimiento por parte del público y esto es constante, deberás reconsiderar si la escritura es lo tuyo. Amigos, hemos llegado a la mitad de este podcast. Compartan este episodio con el hashtag Yo fui anguiano alguna vez en cualquier red social si es que alguna vez estuvieron en la situación de anguiano, de que te has desanimado por el rechazo editorial y todo esto. Compártanlo, tómenle captura a esa publicación que hagan y súbanla a Instagram etiquetándome. Recuerda que me encuentras como Alejandro Plata 99 y me etiquetas y yo puedo compartir tu publicación. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, nos vemos en nada. Hola, soy Lili, más conocida como lecturista, y estás escuchando una plática con Trazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto, 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad, pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto, 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hola, yo soy Mónica con acento y estás escuchando una plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto. ¿Estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo, un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Amigos, estamos de vuelta con el segundo tema de este podcast. Antes de continuar, les recomiendo escuchar los episodios anteriores. Sé que les van a gustar, tenemos muchos temas literarios,
para echar el cotorreo, ¿no? Ya saben, tenemos de hecho 2 episodios en donde tenemos en cada uno a una invitada especial. En uno tenemos al lecturista y en otro tenemos a Mónica con acento. Fangirleamos un poco, hablamos de libros, que es lo que nos gusta, y echamos la guasa, ¿no? De eso se trata este podcast. Así que terminando este episodio, espero que puedas ir a escuchar los demás. Yo sé que te van a gustar y espero que los puedas compartir. Me ayudarías muchísimo compartiéndolos. No sé dónde estés escuchando esto, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier lado. No sé dónde lo escuchas, pero compártelo, te lo agradeceré mucho. Como todos sabemos, la pandemia nos obliga a estar en casa. Y por lo visto será así durante varios meses más. Por lo que la gente busca alguna manera de entretenerse en casa. Y yo hice lo mismo en Netflix. Bueno, en Netflix y en internet en general. Y encontré algunas películas, series bastante interesantes que adaptan algunos libros. Son poquitas, realmente no he consumido tanto internet como parece. Pero son series y películas que me han gustado, me han fascinado y quiero compartirles mi gusto y recomendárselas a ustedes. Así que como segundo tema de este podcast y para echar un poco la guasa, como ya vengo diciendo muchas veces, quiero hacerles unas recomendaciones de series y películas que adaptan libros y que siento que les gustarán y harán que se distraigan un buen rato con ellas. Solo diré de qué trata y por qué la recomiendo, para que ustedes por su cuenta lo descubran. Obviamente, desde ahora dejo claro que también les sugiero leer los libros de las series y películas que mencionaré. Sí está bien ver las series, pero vaya, en la mayor parte de los casos los libros son mejores que la serie o película y hay que meterle algo al coco, hay que meterle alimento al cerebro, así que ten por seguro de que por ambos lados, libro o película, lo vas a pasar bien. Voy a comenzar con una serie que terminé de ver hace como 2 meses, más o menos. Y es una serie que comenté en el podcast anterior donde participó Lecturista, que por cierto si no la has escuchado pues ve a hacerlo. Y la serie de la que hablo es la serie de Sherlock. Así la encuentran en Netflix, Sherlock. Y no es para menos. Es una serie increíblemente hipnótica, de verdad, y que nos muestra cómo hubieran sido las cosas si Sherlock Holmes, el famoso detective que todos conocemos, hubiera existido en el 2020. ¿De qué trata esta serie? Citar spoilers. Bueno, esta serie se enfoca en el ya famoso detective que todos conocemos, Sherlock Holmes, quien junto al Dr. Watson descubren y resuelven misterios y asesinatos que ocurren por la ciudad de Londres. Pero como les dije, esta historia está ambientada en la época actual. Hay algo que tengo que destacar, es importante, y es que si eres un fan puro de Huesos Negros de Sherlock, quizá esta serie no te termine de gustar, porque realmente de los libros solo sacaron la esencia de los misterios y de los personajes. No vas a encontrar como tal los casos así plasmados como son, porque como la serie está ambientada en la época actual, muchas cosas cambian, muchos conceptos cambian y los misterios se resuelven de una manera diferente. Eso sí, las actuaciones son buenísimas, buenísimas. Benedict Cumberbatch, al que todos conocemos como este Doctor Strange de Marvel, es buenísimo, es muy bueno. Cada vez que explica cómo resuelve un caso o consigue una pista de algún misterio, se los juro, se van a quedar hipnotizados. Su cerebro va a recibir toda la información, pero no va a entender de qué está hablando, de verdad. Es hipnótico escucharlo hablar cuando está expresando ya saben, sus ideas, ¿no? Pero sobre todo, Andrew Scott, como el archienemigo de Sherlock, Jim Moriarty, es buenísimo, buenísimo de verdad. Es un villano muy carismático, muy impredecible, tiene sus gestos llaman demasiado la atención, su actitud, sus movimientos. De verdad es un villano del que te vas a enamorar. Y bueno, cuando llegues a cierta parte de la historia, vas a tener más ganas de conocerlo. De verdad yo creo que es un actorazo este hombre. Y es buenísimo, buenísimo. No sé de qué manera explicar que Jim Moriarty es, creo que me parece que es el único, pero es el mejor Moriarty que existe en cuanto a series y películas de Sherlock. Es una serie que si no conoces a Sherlock, con ella te vas a enamorar del personaje y de las historias. Si llegas a ver la serie y te interesan los libros,
te recomiendo que empieces por los cuentos cortos, ya que de ahí se sacaron la mayoría de los misterios de la serie. Entonces, recomendadísima. Sherlock está en Netflix. Quizá cuando lleguen a la última temporada tendrán problemas con el doblaje, ya que, bueno, yo personalmente lo tuve. No me gustó el cambio de doblaje que tiene la última temporada, pero no arruina la experiencia. Está bien, supongo que lo hicieron bien. No tanto, pero bien. Pero realmente la serie es buena. Recomendadísima. Otra recomendación que les hago es una película que adapta una historia de Stephen King. Esta película la pueden encontrar en Netflix y se llama 1922. Búsquenla así, con números. 1922, 1922. ¿De qué trata esta película? Bueno, 1922 es la historia de un hombre llamado Wilfred, que es un granjero y que en cierto punto de la historia se ve obligado a dejar su granja por culpa de su esposa. Como este hombre pues nomás no quiere dejar su granja, con la ayuda de su hijo deciden matar a su esposa y así quedarse con la granja. Sin embargo, la culpa los empieza a carcomer a los dos y el hombre empieza a entrar como en un estado de locura, teniendo visiones con su esposa muerta y volviendo su vida un caos, y el hijo escapa con su novia porque se da cuenta del error. ¿Por qué se las recomiendo? Porque no es una película de terror, digamos, convencional, ya que el terror aquí es un poco más psicológico, es un poco más íntimo. Ver cómo este hombre cae poco a poco a la locura tiene ese toque característico de King de hacernos sufrir con el personaje, de hacer que nosotros sientamos su dolor, su locura, podamos entenderlo, realmente entenderlo. Si ves la película y te interesa el libro, puedes encontrarlo en una colección de novelas cortas de Stephen King llamada Todo Oscuro sin Estrellas. La siguiente película de la que voy a hablar es una que a mí en lo personal me gustó mucho, aunque no es una adaptación tan fiel al libro, pero no deja de ser buena. Esta película es para aquellos que aman los videojuegos como yo, pero que los aman de verdad. La película se llama Ready Player One y está basada en el libro del mismo nombre escrito por Ernest Cline. ¿De qué trata? Ready Player One nos cuenta la historia de un chico llamado Wade Watts, que al igual que todo el mundo participa en un enorme videojuego de realidad virtual llamado Oasis, en donde pues literalmente puedes ser quien quieras y hacer lo que quieras como tú quieras. El creador de Oasis muere y deja un rompecabezas en el que la persona que gane se volverá multimillonaria, asquerosamente millonaria, y tendrá el control total y absoluto de Oasis. Así que Wade, junto con varios amigos, deciden ganar ese rompecabezas para evitar que la gente mala y empresas malvadas se queden con Oasis y también volverse millonarios. ¿Por qué la recomiendo? Por las enormes lecciones que tiene. No diré cuáles, yo quiero que lo experimente por su cuenta, pero cualquier persona que haya jugado videojuegos toda su vida se va a identificar con el protagonista y con la trama. Además de que no vas a parar de sonreír al ver las referencias a juegos y películas de la cultura popular. Te vas a maravillar con el aspecto visual, definitivamente. Es una película de Steven Spielberg, ya sabemos ahí que es garantía. Y si te llegara a interesar el libro, pues date prisa en leerlo porque en noviembre de este año se estrena la segunda parte. Como película que adapta el libro, puedo decirles que sí se pueden... Si ya leyeron el libro y van a ver la película, pueden decepcionarse un poco, ya que cambian demasiadas cosas en la película, pero digamos que la trama se mantiene. Es un poco complejo. Es como si Spielberg le diera su toque, y como es Spielberg, pues sabemos que la película iba a funcionar, pero cambió cosas que en lo personal eran importantes. El caso de algunos de los rompecabezas que tiene que resolver Wade. Es una película que yo recomiendo por sus lecciones, definitivamente. Las lecciones que tienen a más de uno los va a identificar, y sobre todo si eres gamer. Por último, una serie que les recomiendo bastante es una llamada Hechiceros, que adapta un libro escrito por Lev Grossman llamado Los Magos. ¿De qué trata? Bueno, Quentin Coldwater es un chico que lleva una vida aburrida con sus padres, padres que por cierto odia,
y que un día por cosa del destino descubre que ha sido invitado a estudiar en una escuela de magia donde le enseñarán que hay responsabilidades que debe aceptar y que la realidad a veces es decepcionante. No, amigos, no. Esto no es Harry Potter. De hecho, no se acerca en nada a ser Harry Potter. De verdad que me encantaría decirles cosas de esta serie, ya que curiosamente es una serie muy poco conocida y literal creo que nadie la conoce o casi nadie la conoce. Estuvo creo que un tiempo en Netflix y después la quitaron, pueden encontrarla en internet. Y no quiero contarles la trama, pero sí puedo decirles un poco que si te gustó Harry Potter, si te gustó Los Ilusionistas y si te gusta la magia en general y la fantasía, definitivamente esta serie te va a gustar mucho. No les voy a decir nada más sobre esta serie porque se van a llevar una muy grata sorpresa cuando la vean. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado el primer tema, que las series que les recomendé en el segundo tema pues los convenzan. Espero que lo disfruten, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, AlejandroPlata99, así me encuentran. Compartan este episodio del podcast con el hashtag Yo Fui Anguiano Alguna Vez en cualquier red social, le toman captura y me etiquetan en Instagram. También me pueden seguir en Facebook, el blog de Trazo, y en el canal de YouTube, en donde también hablo de libros, pero con un poco más de humor absurdo, que también lo encuentran como el blog de Trazo. Gracias por escuchar este episodio, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la siguiente emisión.